revelado, la increíble y sorprendente razón por la que vendí mi casa y desaparecí. La casa de mi abuela no era solo una estructura de ladrillo y mortero, era un refugio, un espacio donde el tiempo parecía detenido entre risas y recetas compartidas. Pero un día, mientras observaba esas paredes que habían sostenido miles de recuerdos, sentí que todo lo que construí en mi vida profesional como arquitecto se desmoronaba como un castillo de naipes. Cada diseño que entregaba en la firma se perdía en la niebla del favoritismo, como si la injusticia profesional fuera un monstruo acechante en las sombras, robando mis sueños mientras yo intentaba ser un buen padre para Lucía. Los ecos de los niños jugando en la calle chocaban con mi angustia. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?, me preguntaba, mientras la presión se asentaba sobre mis hombros como un yugo. Mis días se volvían grises, la falta de reconocimiento era una máscara que comenzó a asfixiarme. Entre el caos de mi mente y las calles bulliciosas de la villita, sentí que la esencia de quien fui se desvanecía. Con cada avance que lograba, otro retroceso me hacía cuestionar mi identidad, mi valor como profesional y como padre. Fue entonces cuando escuché la clarificación devastadora. En una conversación fortuita, un colega, aparentemente confidente, dejó caer una bomba. Tus ideas han sido robadas, Miguel. No eres el único que ha sido pisoteado en esta firma. El aire se volvió denso en mis pulmones. La rabia y la impotencia se agolpaban en mi pecho. ¿Qué estaba haciendo para merecer este desprecio? No podía seguir atrapado en una red de injusticias, sintiendo que cada día que pasaba allí, mis sueños y mis esperanzas se desvanecían. ¿Qué haría mi abuela?, me preguntaba en momentos de confusión. La idea de vender la casa, ese bastión de amor y calor, comenzó a aferrarse a mi mente. Era una decisión atroz. Pero la lucha por mis principios, por el legado que deseaba construir para Lucía, era más importante. No puedo quedarme aquí y permitir que me aplasten. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada caja que empacaba, sentía que mi corazón se despedazaba. Cada objeto me hablaba de risas infantiles, de los abrazos de mi abuela. Mientras la casa se vaciaba, mi alma se llenaba de una mezcla de dolor y determinación. Esto es un paso hacia mi libertad, chantajeaba mi mente, aunque el llanto interior se intensificaba. Tenía que encontrar una manera de salir de esta espiral de desánimo. Mi vida, una serie de compromisos de autenticidad y lucha, ahora se convertía en un campo de batalla donde la angustia interna se apoderaba de mí. Con Lucía como mi faro, debía abrazar una nueva realidad. Pero en el fondo, una pregunta azotaba mi conciencia: ¿sería suficiente este sacrificio? ¿Acaso vender la casa podría devolverme la dignidad perdida? De repente, la transformación no parecía una posibilidad y me hallaba en un sendero incierto, uno que podría ser el principio de la manera de construir no solo mi vida, sino también redefinir mi lugar en este mundo. La incertidumbre se cernía a mi alrededor, pero el fuego dentro de mí comenzaba a avivarse, preparándome para un regreso que muy bien podría resonar en los cimientos de la villita. Los días siguientes a la venta de la casa transcurrieron como en una neblina espesa. Cargado con el peso de la pérdida, decidí obtener claridad en medio del caos emocional. Una llamada a un viejo maestro de la universidad, el arquitecto Alfonso, fungió como un compás en mi tormenta interna. La admiración que le profesaba nunca había disminuido, y la idea de su orientación comenzó a formar un pequeño destello en mi mente. Nos encontramos en un café que solíamos frecuentar en los días de estudentado. Se sentó frente a mí, su mirada profunda reflejaba nostalgia, pero también desafíos. ¿Qué buscas, Miguel?, me preguntó, lo que provocó que ahondara en mis pensamientos más oscuros. La conversación fluyó, revelando la frustración que me había llevado a desligarme de mi antiguo mundo. Alfonso escuchó atentamente.
Cada frase que compartía me hacía consciente de mi propio ciclo de quejas, de mi incapacidad para salir de la zona de confort que había creado. Hacer arquitectura es más que cumplir un trabajo, es dar vida a espacios que resuenen con las personas, dijo. Sus palabras resonaron en mí, pero en ese momento todavía me sentía atado a mis miedos. Sin embargo, algo en mí se preguntó, ¿podría reinventarme? La idea de forjar mi propio camino comenzó a surgir. Luego de una pausa, Alfonso sugirió que considerara un balneario en la costa para un nuevo proyecto. Haz algo que te apasione, recupera tu esencia, sugirió, la creatividad puede ser tu liberación. Sus palabras encendieron en mí una chispa que, aunque débil, comenzaba a crecer. Tal vez no era la arquitectura tradicional lo que quería hacer. Quizás podría dar forma a algo más personal, un espacio que hablara de mí y de mis luchas. Dejando el café, la vida me parecía más vibrante. Regresé a mi modesta habitación donde ahora residía temporalmente y decidí que debía darle voz a esta nueva dirección. La oscuridad de esos días previos se convirtió en una fuerza que me empujaba hacia adelante. Era el momento de explorar mi propia narrativa, más allá de las expectativas de la firma. En vez de seguir con los mismos patrones destructivos, comencé a trazar un plan. Los fines de semana me dedicaría a trabajar en ideas que se frustraban en la oficina. Despertaba a medianoche, cuando el silencio me permitía soñar sin restricciones. Lápiz en mano, arranqué unas hojas del viejo cuaderno que solía usar en mis días de estudiante. Mis garabatos eran un entorno de posibilidades, una voz latente que anhelaba expresarse. En esas noches, creé un concepto que fusionaba la arquitectura con la sostenibilidad, un refugio que no solo contaría historias de su entorno, sino también de emociones ocultas. Mis diseños reflejaban un eco de mi niñez, las experiencias compartidas, los abrazos y las despedidas. No me di cuenta, pero poco a poco, el dolor se tornaba en propósito. Sin embargo, en medio de esta transformación, la noche en que decidí intentar presentar mis ideas a mí mismo se convirtió en un dilema. Después de mucho esfuerzo, si me atrevía a presentar mis nuevos conceptos a un grupo de inversores potenciales que conocía a través de Alfonso. La incertidumbre y el miedo al rechazo se volvían más intensos, como una sombra que nunca me dejaba. El reloj marcaba las horas, y mientras observaba las sombras danzar en la pared, la elección que se avecinaba me ataba en una lucha interna que aún no estaba lista para enfrentar. Pero lo que no sabía era que una revelación inesperada cambiaría todo. La oportunidad de manifestar mi verdadera pasión se acercaba, pero ¿sería capaz de realmente lanzarme al vacío y asumir las consecuencias? La presión en mi pecho aumentaba, sin embargo, la semilla de la ambición comenzaba a florecer, prometiendo un viaje más audaz del que había imaginado. La decisión que tomaría en las próximas horas definiría no solo mi carrera, sino la vida que soñaba para Lucía. El tiempo pasó y la noche se acercaba. En mi pequeño refugio sentía el peso del papel en mis manos, cargado de bocetos e ideas que iban más allá de lo habitual. Era un grito silencioso por ser escuchado, una invitación para salir del rincón sombrío en el que me había recluido. La reunión con los inversores ya estaba programada, y el miedo se mezclaba con la emoción de lo desconocido. Era un limbo, una espera cargada de expectativas que amenazaban con aplastarme. Mientras las horas avanzaban, mis pensamientos danzaban entre el terror al fracaso y la posibilidad de renacer. Tenía que ser honesto, no solo conmigo mismo, sino también con ellos. Era un cálculo arriesgado, un acto que anunciaba a gritos mi vulnerabilidad. Pero una chispa de determinación comenzaba a ganarle terreno a la inseguridad, el deseo de romper con las limitaciones autoimpuestas ardía en mi interior. Decidí que no podía simplemente presentar detalles técnicos y especificaciones arquitectónicas, necesitaba compartir el alma de mis diseños. El valor agregado de mis creaciones residía en la historia que representaban, en cómo cada línea mentía y cada sombra hablaba de experiencias pasadas y sueños futuros. Era entonces o nunca. Decidí crear un relato visual, una conexión emocional que pudiera resonar con la visión de mis potenciales inversores. La noche antes del gran evento, el enfoque de mi mente cambió. En vez de mirar hacia lo que podría salir mal, comencé a visualizar el impacto positivo que mis proyectos podrían tener.
Imaginé la luz del amanecer filtrándose a través de ventanas diseñadas para contar historias, espacios donde la gente se sintiera segura y comprendida. Esa era la arquitectura que quería construir, un refugio que imitara la fragilidad y belleza de la vida misma. Los primeros rayos de sol iluminaron mi habitación, un nuevo día irradiando energía y posibilidades. A medida que me preparaba, cada paso se sentía como el movimiento hacia el futuro. El momento de confrontar mis miedos estaba a solo horas de distancia, y el sonido de mi propio pulso se mezclaba con cada latido de anticipación. La adrenalina me empujaba a enfrentar lo que había temido. Sabía que mostrar mis auténticos pensamientos era un riesgo, pero sentí que también era una obligación. Era mi momento de brillar. Llegué al lugar de la reunión con la mente clara. Las sillas estaban dispuestas en un semicírculo y un aire de expectativa flotaba en el ambiente. A medida que los inversores entraban, mantuve el control de mi respiración. Me presenté ante ellos no como el arquitecto encadenado a viejos paradigmas, sino como un individuo decidido a cambiar su manera de concebir los espacios. Presenté mis bocetos, desnudé mi alma ante sus miradas inquisitivas y, por primera vez, hablé desde un lugar de autenticidad. El silencio trasculpó mi pasión mientras hablaba. Sabía que lo que compartía no era solo una serie de ideas, era una extensión de mí mismo. Pero justo cuando el flujo de mi exposición alcanzaba su clímax, un inversor se inclinó sobre el escritorio, su mirada intensa y crítica. Pero, Miguel, ¿por qué ahora? ¿Qué te hace tan seguro de que este concepto funcionará? La pregunta fue un golpe bajo, un eco que resonaba. Fue en ese instante que me di cuenta de que el viaje no trataba solamente de mis ideas, sino también de mi propia historia de renacimiento. La respuesta no se detuvo en el hecho de que había vendido mi casa, representaba mucho más. La tensión se acumulaba en la sala. Cada rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y escepticismo, y mi corazón palpitaba como un tambor desbocado. ¿Podía realmente abrirles las puertas de mi verdad y al mismo tiempo abrazar la posibilidad de ser rechazado? En ese momento, supe que el verdadero reto no estaba en las cuestiones técnicas que pudiera presentar, sino en ser capaz de sostener mi vulnerabilidad frente a la presión de un juicio. El inminente dilema de qué camino tomar se volvía palpable. Ahora era el momento de decidir si podía enfrentar no solo la duda externa, sino también la que habitaba en mí. Miré a mis alrededor y, en un leve susurro, me pregunté si, quizás, había algo más profundo detrás de todo esto. ¿Era el viaje hacia el balneario apenas el inicio de un descubrimiento más profundo sobre mí mismo? La sala se oscureció momentáneamente con mi reflexión, y en una fracción de segundo, supe que mi próxima decisión podría definir no solo mi futuro profesional, sino también mi identidad como arquitecto. La historia apenas comenzaba. Las miradas expectantes en la sala parecían devorar cada palabra que yo pronunciaría. Mi mente, aún atrapada en la vorágine de emociones, buscó un ancla para lidiar con la presión. En ese instante, comprendí que el arte de la arquitectura no se basaba únicamente en la forma y la función, se trataba también de cómo se entrelazaban las experiencias humanas con el espacio que ocupamos. Respiré hondo, permitiendo que el aire llenara mis pulmones, un acto de reclamación hacia mi propia verdad. Vendí mi casa porque quería despojarme de las ataduras del pasado, comencé, sintiendo cómo las palabras resonaban en la sala. Era un símbolo, un recordatorio de decisiones que no reflejaban quién soy hoy. Necesitaba liberarme, no solo de las paredes físicas, sino de la carga emocional que éstas representaban. La incredulidad en las expresiones de mis oyentes era palpable, y comprendí que había tocado un nervio. Podía sentir que en un rincón de su ser, algunos quizás se identificaban con ese deseo de romper con lo establecido, de buscar renovaciones personales que, aunque desafiantes y aterradoras, prometían un nuevo comienzo. Di un paso hacia adelante, acercándome más al semicírculo, como si la distancia física ayudara a derribar las barreras invisibles que nos separaban. Lo que realmente me empujó a hacer este cambio radical fue un profundo deseo de autenticidad. No se trataba solo de un proyecto arquitectónico, era la búsqueda de una forma de vida que reflejara mi visión del mundo. Quería crear espacios que no solo sirviesen a un propósito práctico, sino que fueran refugios para las almas de quienes los ocupan. Espacios que narren historias.
Mientras hablaba, pude ver la chispa de reconocimiento en los ojos de algunos inversores. Aquel fue un momento crucial. Cada aparición en mis dibujos, cada línea que trazaba en la pizarra se convirtió en un testimonio de mis aspiraciones y de mi historia personal, una que significaba más que planos y estructuras. Era un reflejo de mi capacidad de adaptación, de mi voluntad de renacer a partir de las cenizas del pasado. Sin embargo, la presión de la sala se intensificó cuando un inversor mayor, conocido por su rigor, interrumpió mi narración. ¿Y si tu búsqueda de autenticidad te lleva al fracaso? En este negocio, la realidad es que también se necesita solidez y rentabilidad. ¿Cómo pretendes mantenerte firme en esta visión? La pregunta se deslizó como un dardo afilado. Era un recordatorio de que el mundo de los negocios rara vez se entrelaza con sueños idealistas. Mi mente se agudizó, llevándome a cuestionar mi propia convicción. ¿Realmente creía que podía unir ambas realidades? La duda acechaba como una sombra. Pero era este tipo de confrontación el que había buscado, la oportunidad para tomar una postura, para reafirmar mi compromiso con mi visión. Entiendo tu preocupación, respondí, intentando mantener la calma ante la ola de crítica. Estoy consciente de la necesidad de equilibrar la rentabilidad con la innovación y la forma en que se puede guiar el diseño hacia soluciones sostenibles. Pero la esencia de mi propuesta es, precisamente, ese equilibrio. La autenticidad puede florecer en la rentabilidad si sabemos cómo integrarla de manera inteligente. Un murmullo recorrió la sala. Había un eco de curiosidad, tal vez de escepticismo, pero sobre todo, de intriga ante mi audaz defensa. Mi corazón latía con más fuerza que nunca, y cada palabra que pronuncie se sentía como un acto de empoderamiento personal. Estaba enfrentando aquellos miedos que tanto había relegado al ostracismo. La junta no solo era un momento para presentar ideas, sino una confrontación que me llevó a darme cuenta de que mis verdaderos enemigos eran las dudas que albergaba dentro. En ese instante, supe que debía confrontar mis propios límites y los de mis proyecciones profesionales para realmente evolucionar. Al finalizar la reunión, sentí la energía vibrante del lugar, un aire transformador que me invitaba a seguir. Estaba comenzando a hilvanar no solo un futuro profesional, sino también un renacer más profundo, tal vez el más grande de mi vida. Pero cuando creí que podría salir triunfante, un mensaje inesperado llegó a mi teléfono, uno que podría hacer que todo se tambaleara de nuevo. Deslicé el dedo sobre la pantalla, el corazón en un puño. Es hora de que enfrentes tu pasado, Miguel. La vibración del mensaje resonó en mi mente mientras intentaba asimilar las palabras de la notificación. Mi pasado aparecía repentinamente como un espectro, recordándome decisiones que había tomado para liberarme y que, al mismo tiempo, persistían como sombras en mi presente. La ironía no pasó desapercibida, mi búsqueda de autenticidad me enfrentaba ahora con aquellos fantasmas que intentaba dejar atrás. Mientras caminaba hacia mi oficina, el latido de mi corazón parecía sincronizarse con cada paso. La sala, que antes había sido un espacio de ambición, ahora se sentía como un laberinto de dudas que cernía sobre mí. Me planteé de inmediato por qué había querido esconder mi pasado, y si realmente estaba preparado para confrontarlo. La esencia de mi propuesta se fundamentaba en la valentía, pero en mi interior había un debate visceral sobre si tenía la fortaleza necesaria para afrontar lo que había fraguado mi deseo de despojarme de las ataduras. Con cada clic del ratón, abrí mis correos, las imágenes de mis proyectos posteriores iluminaban la pantalla, y una luz de esperanza emergía. Pero la notificación seguía acechando en el fondo de mi mente. Para avanzar en mi carrera, no solo necesitaba proyectos que resuenen con la autenticidad, sino también reconciliarme con lo que había dejado atrás. Sin el reconocimiento de mis raíces, el futuro sería una construcción frágil. Tomé un respiro profundo, buscando conectar con aquella parte de mí que había tenido que lidiar con la pérdida. Gocé de una pequeña victoria al darme cuenta que había encontrado nuevas formas de integrar mis experiencias pasadas en mis nuevos diseños. En lugar de verlo como una carga, lo transformé en una fuente de inspiración que se reflejaba en cada estructura que imaginaba. La idea de fusionar mi historia con mi trabajo profesional emergió como un hilo conductor, convirtiéndose en permanente.
Comencé a bosquejar una nueva propuesta, algo que desbordara la autenticidad y las raíces personales de la transformación que había vivido. Dibujé líneas limpias que, al mismo tiempo, evocaban las sombras del pasado. Lo que había abandonado ya no sería un lastre, sino la base de un nuevo relato arquitectónico capaz de hablar sobre la resiliencia y renovación. Cada trazo se convirtió en proclama de mis anhelos, y cada espacio proyectado era un testimonio de mi viaje interno. Sin embargo, el mensaje seguía palpitando en mi mente. La necesidad de saber quién lo había enviado se convertía en algo más que curiosidad, era un pasaporte hacia esa introspección que tanto ansiaba evitar. Al final, comprendí que tal vez no debería ignorar la condición de mi universo interior, en vez de eso, debería utilizarlo como un testimonio de mi evolución. Así, en el borde de un nuevo descubrimiento personal y profesional, decidí enfrentar el mensaje. La acción se sentía como un acto de desafío, era hora de seguir adelante, sin el lastre de los secretos. Mientras coordinaba mis pensamientos, me encontré preparándome para lo que vendría, una reunión no solo con el pasado, sino también con la autenticidad en su forma más brutal y verdadera. Mi primera reacción fue temerosa, pero una nueva determinación se afianzó en mí. Cualquiera que sea la razón, será una revelación que flojea en la frontera entre la verdad y el miedo, susurré para mis adentros mientras me dirigía al teléfono para responder. Es hora de afrontar la verdad, Miguel, sea la que sea. Con los ojos fijos en la pantalla, busqué la fuerza para dar el siguiente paso. Lo que vendría a continuación podría cambiar todo. El teléfono vibró en mi mano, marcando el inicio de una conversación que prometía ser decisiva. Al contestar, la voz que emergió del otro lado no era familiar, lo que intensificó mi inquietud. La persona se identificó como un viejo conocido, alguien con quien había compartido sueños y frustraciones en el ámbito arquitectónico. Hablaba con una mezcla de urgencia y cautela, como quien desliza una bomba en medio de una charla trivial. Miguel, necesito que escuches esto. No es fácil de decir, pero hay cosas que has dejado en el camino que podrían volver a atormentarte. Esa notificación que recibiste no es casualidad. Mis pensamientos se agitaron como un torbellino. ¿Qué más tenía que enfrentar? La revelación de que el pasado nunca se había desvanecido, sino que seguía en pie, esperando su momento para resurgir. Las palabras del hombre resonaron, despertando un torrente de recuerdos que creía habérmelos dejado atrás. Comenzamos a hablar de proyectos anteriores, de decisiones arriesgadas, y de cómo aquellos momentos, lejos de ser meras anécdotas, se entrelazaban con el presente de maneras más complejas de lo que había imaginado. A medida que se desarrollaba la conversación, entendí que había herramientas en mi historia que no había sabido utilizar hasta ahora. Mis errores y aciertos definían no solo a la persona que había sido, sino también al profesional que aspiraba a ser. La idea de fusionar el pasado y el presente adquiría una forma concreta, una oportunidad inminente para crear desde un lugar de validez propia, no desde la huida. Sentí un peso que se aligeraba a medida que compartía mis luchas y ambiciones. El viejo conocido mencionó un taller a realizarse en pocas semanas, un espacio dedicado a la reflexión creativa y la colaboración. La propuesta era clara, volver a la comunidad creativa era una forma de renacer. La idea de sumergirme de nuevo en el torrente de la creación me empujó a una nueva acción. Miguel, a veces la autenticidad surge de confrontar lo que fuimos, dijo con firmeza. No te escondas detrás de tus logros actuales. Tu viaje tiene valor. Esas palabras se afianzaron en mi mente como un mantra. Me di cuenta de que aquel taller podría ser la puerta a la reconciliación con mis sombras. Volvería a compartir, a construir desde un lugar distinto, donde mi historia no fuera un peso, sino un poderoso cimiento sobre el cual edificar algo nuevo. Cuando colgué, una mezcla de nerviosismo y determinación se afianzó en mí. El camino que decidía tomar era incierto, pero la decisión estaba clara. Comenzaría a prepararme, a retirar las telarañas que cubrían mis viejos proyectos y darles una nueva vida. La idea de finalmente enfrentar el eco de mis decisiones pasadas, transformándolas en una fuente de creatividad y fortaleza, inyectaba energía en mi ser. A medida que bosquejaba los planes para el taller, noté que la fascinación se apoderaba de mí. Mi mente empezaba a ver conexiones donde antes había paredes.
Esta podría ser la oportunidad que necesitaba no solo para mostrar mi trabajo, sino para reescribir la historia que había querido enterrar. En el fondo, esperaba que, al desenterrar cada fragmento, también podría resolver el enigma de esa notificación. Sin embargo, la vida a menudo lanza giros inesperados. Cuando revisé un correo antiguo, la pantalla mostró un mensaje que me heló la sangre. Era de alguien que estaba decidido a dar a conocer mi historia y sabía exactamente por qué desaparecí. Todo lo que había trabajado para ocultar podía salir a la luz, desatando una serie de eventos que pondrían a prueba no solo mi carrera, sino también la visión de quien había llegado a ser. El peso de la verdad se cernía sobre mí, y ahora la elección era clara: actuar o permanecer en la sombra. La adrenalina y el miedo chocaban en una danza frenética, impulsándome hacia un futuro incierto, pero innegablemente auténtico. Estaba preparado para confrontar no solo mi historia, sino también las consecuencias de aquellas decisiones que parecían definirlo todo. ¿Sería esta vez diferente? ¿Cómo navegaría por las aguas turbulentas que se acercaban a gran velocidad? Con un determinante respiro, supe que había llegado el momento de decidir. Mientras reflexionaba sobre el mensaje en mi pantalla, abrumado por una mezcla de miedo y desafío, recordé aquella decisión que había tomado años atrás. La venta de mi casa había sido un paso radical, impulsado por un deseo de escapar de las sombras que entonces me acechaban. En mi mente, sin embargo, había una parte de mí que anhelaba la aceptación, esa que me había llevado a alejarme de todo lo que conocía para encontrar mi voz. Ahora, lidiar con ese pasado ineludible se convertía en cuestión de supervivencia. Sabía que el taller se acercaba rápidamente. Tenía una fecha, un lugar y la oportunidad de reconciliarme con mi proceso creativo. Sin embargo, la tensión de la revelación inminente me mantenía en un estado constante de alerta. Revisé mi portafolio, la colección de mis antiguos proyectos, esos que mi ego había sepultado en el pasado. Cada diseño era una parte de mí que había querido ignorar, elecciones relativamente simples en su momento, pero que guardaban en sí una narrativa más profunda sobre mis miedos y aspiraciones. Me senté frente a la computadora, y como si cada punteo en el teclado fuera un acto de confrontación, comencé a escribir. No solo era una descripción de mis obras, era una exposición de mis luchas internas, de cómo cada proyecto había sido un reflejo de mis batallas, tanto creativas como personales. La escritura se volvió catártica, un ejercicio de exorcismo. Pero a medida que vaciaba mi corazón en la página, las emociones comenzaron a agolparse y me di cuenta de que había comenzado a construir un puente hacia el encuentro en el taller. Tuve una epifanía: cada uno de esos diseños, aquel espacio donde había estado mi hogar, representaba una parte del tejido que formaba mi identidad. ¿Qué ocurriría si usara ese conocimiento para potenciar mis resultados en el taller? Al permitir que mis temores salieran a la luz, quizás esos esbozos pudieran florecer, convirtiéndose en obras que no solo hablaran de mí, sino que también retaran a otros a cuestionar su propia autenticidad. El día del taller llegó. Mi corazón latía con fuerza, pero la determinación se apoderó de mí al entrar al espacio. Una atmósfera vibrante saboreaba la creación en cada rincón. Habían diseñadores valientes, arquitectos ambiciosos y soñadores cuyas historias, al igual que la mía, estaban entrelazadas con los ecos de su pasado. Al escuchar sus relatos, una chispa se encendió en mi interior, el entendimiento de que no estaba solo en mi búsqueda de reconexión. La primera actividad fue un ejercicio de compartición. Cada participante debía describir un proyecto que había significado mucho para ellos. Cuando llegó mi turno, sentí que un torrente de sinceridad se apoderó de mis palabras. Hablé de mi casa, de cómo había generado un refugio y una prisión al mismo tiempo. También mencioné la venta, mis miedos a enfrentar el futuro, y cómo había creído que salir de ese espacio me liberaría. Sin embargo, al abrirme, empecé a notar algo transformador entre los otros asistentes: el silencio absorbente se tornó en murmullos de comprensión y empatía. A medida que las sesiones avanzaban, experimenté un renacer creativo. Cada trazo, boceto y diseño que creaba durante el taller parecía un eco directo de mis vivencias. La conexión entre mi trabajo y mi identidad unía piezas que antes habían estado dispersas.
Sin embargo, la sombra de la revelación que acechaba en mi bandeja de entrada nunca se desvaneció del todo. Cada vez que mi teléfono vibraba, una punzada de ansiedad recorría mi cuerpo. Fue en una de las dinámicas grupales cuando las cosas alcanzaron su clímax. Se me pidió que colaborara en un proyecto que simbolizaba el renacer de cada uno de los participantes. La idea de confluir experiencias pasadas para construir algo nuevo me llenó de energía. Pero, en aquel momento de vulnerabilidad, recordé el mensaje que me había llevado a vivir en estado de alerta. Sin embargo, al contemplar lo que había creado hasta entonces, sentí que debía tomar una decisión. Estaba listo para enfrentar lo que el futuro pudiera traer, incluso si implicaba la exposición de secretos que preferiría mantener ocultos. La respuesta siempre había sido clara: había llegado el momento de confrontar no solo mis logros, sino también el miedo que había dejado atrás. Un vibrante eco resonaba en mi interior mientras pensaba en la aplastante verdad que aún debía desvelar. Un nuevo mensaje se iluminaría en mi teléfono, podría ser el siguiente paso hacia mi libertad o la beforedura de mis miedos. Con una mezcla de ansias y dudas, decidí que no podía evadir más. Una vez regresé a casa tras la última sesión del taller, mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. La energía creativa que había sentido, la conexión genuina con otros como yo, se desvanecía poco a poco, dejando en su lugar un espacio inquietante lleno de incertidumbre. Caminando por la casa, noté cada rincón vacío, cada sombra que se proyectaba en las paredes. ¿Era realmente un refugio o solo una otra prisión? Decidí sentarme. El mensaje seguiría esperando, pero no podía permitir que su amenaza me distrajera de este nuevo impulso. Con un bolígrafo y un cuaderno al alcance, comencé a escribir, esta vez no solo sobre mis obras anteriores, sino sobre mi vida, aquella que había creído dejar atrás. Era un catarsis necesaria, un intento de poner en orden mis pensamientos antes de enfrentar esa revelación. Cada palabra se convirtió en una liberación. Hablaba de la nostalgia y el miedo de un futuro incierto. Recordé el día en que decidí vender la casa, de cómo eso había representado un sacrificio personal. La razón detrás de esa decisión no había sido solo una fuga del pasado, sino la búsqueda de un nuevo propósito, una reinvención que de alguna forma me otorgara lo que sentía que había perdido. Con cada párrafo, el peso en mi pecho comenzaba a liberarse. ¿Era el miedo? ¿Era la culpa? Esas emociones me habían mantenido encadenado a mi pasado, empujándome a creer que lo había dejado todo atrás cuando en realidad no había enfrentado mis demonios. Sentía que cada transformación en mi carrera debía ser acompañada de esta introspección. La noche se deslizaba, y con ella, mi propia paz interna parecía surgir. La decisión de afrontar lo que había quedado oculto me daba fuerzas. Me di cuenta de que la verdad sobre la venta de la casa era mucho más que un hecho aislado, era un reflejo de mis luchas internas, y lo que creía que había dejado atrás en realidad estaba vivo en cada rincón de mi vida profesional. Con un renovado sentido de propósito, volví a mirar mi portafolio. Este ya no se sentía como un recordatorio de fracasos, sino como un testimonio de una lucha a la que finalmente estaba dispuesto a dar voz. Así que, sin titubear, empecé a seleccionar mis obras, aquellas que darían vida a esta nueva narrativa. Su historia, y la mía, estaban listas para entrelazarse en el papel. De repente, el sonido de una notificación rompió el silencio. Mi corazón se detuvo un instante. Era un nuevo mensaje. El instante de enfrentamiento había llegado. ¿Sería un paso hacia la libertad que tanto deseaba, o una pesada carga que arrastraría de nuevo a la sombra? Con manos temblorosas, abrí el mensaje. Las palabras parpadearon en la pantalla, y una sensación de náuseas y emoción se entrelazaron en mi interior. Así, con el aquello que podría cambiar mi vida al alcance de mis dedos, supe que estaba a punto de descubrir una verdad que desafiaría no solo lo que había sido, sino también quién estaba dispuesto a ser. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y no podía escapar de ella más. El pulso en mis manos continuaba acelerándose mientras leía el mensaje. Las palabras se organizaban con precisión en la pantalla, una mezcla de intenciones secretas y verdades inquietantes que amenazaban con sacudir las bases de mi existencia.
Era un correo de un antiguo amigo, un conocido desde mis primeros pasos en el mundo del arte. Su nombre me golpeó como un tambor, resonando en mi mente con recuerdos de días despreocupados y promesas compartidas. El mensaje hablaba de una exposición, un evento que apelaba a artistas que habían transitado caminos oscuros pero que, a pesar de todo, se atrevían a mostrar su luz. Algo dentro de mí se encendió. ¿Era esto lo que había estado esperando? No solo una muestra de obras, sino un escaparate donde pudiera repasar mi historia, mis luchas, mis victorias ocultas. La oportunidad de compartir mis experiencias directamente conectadas a la venta de la casa y todo lo que esa decisión había conllevado. Pero también surgieron dudas. ¿Realmente estaba preparado para desnudarse emocionalmente ante el público? Los terroríficos recuerdos de aquellos días de incertidumbre y dolor golpearon la puerta de mi mente. Recorrí cada rincón de mi trayectoria, el desenfreno financiero, la presión social, la sensación de un futuro que se desvanecía mientras mis sueños se convertían en polvo. Respiré hondo y decidí no dejar que el miedo fuera el GPS de mi vida. Era momento de actuar. Comencé a plasmar un plan, seleccionar las obras que dejaran ver las múltiples capas de mis sentimientos. Quería que cada pieza hablara no solo de la técnica, sino de la historia detrás de su creación, de la razón que me impulsó a plasmar esos matices de dolor en el lienzo. Cada pincelada adquiría un significado nuevo. Me senté a revisar mi catálogo en busca de obras específicas, aquellas que pudieran encajar en el esquema emocional que estaba construyendo. La primera pintura, Desplazamiento, retrató el momento en que decidí dejar mi hogar. Sus tonos melancólicos reflejaban la tristeza de lo que dejaba atrás, y al mismo tiempo, contenían destellos de esperanza. Con cada elección, la colocación de mis obras empezaba a cobrar vida en mi mente. Sin embargo, el miedo se asomaba nuevamente. Cuestioné si al exhibir mi arte, realmente estaba listando mis emociones ante las miradas ajenas o protegiéndome al mismo tiempo. Esa tensión se hizo palpable, un dilema moral que desafiaba mi integridad y juicio. Caminé hacia la ventana y miré al exterior. La noche había caído, pero no estaba sola, una lluvia fina comenzaba a caer, como un susurro que insinuaba la posibilidad de renovación. En aquel momento, una idea se agolpó en mi mente. Podía decidir transformar mi dolor en un catalizador para el cambio, compartir no solo la belleza de mis obras, sino también la fortaleza adquirida al enfrentar mis demons. Decidido, volví a mi cuaderno y escribí, este es el inicio de una nueva narrativa. Pero en ese instante, otra notificación apareció, esta vez de un número que no reconocía. La urgencia me invadió al abrirlo. Era un mensaje seco, desprovisto de risas, una advertencia que decía que mis elecciones del pasado no solo afectaban mi presente, sino también mi futuro. El eco de aquellas palabras retumbaba en mi mente, mientras su significado comenzaba a tomar forma. Había llegado el momento de enfrentar las verdades escondidas detrás de esa decisión de vender la casa y de todo lo que había significado. ¿Qué más estaba por descubrir? Estaba listo para enfrentar no solo mis logros, sino los obstáculos que aún permanecían en las sombras. Desde la profundidad de mi ser, una voz resonó. La verdad era un camino que debía tomar, y no podía detenerme ahora. La mente bullía con preguntas que no podía ignorar. La lucha apenas comenzaba, y un nuevo desafío parecía asomarse en el horizonte. ¿Tendría el coraje para afrontar lo que se avecinaba? Mientras tanto, el eco de esa advertencia seguía en mi cabeza, ensamblando la inquietante sensación de que el pasado aún tenía secretos por revelar. El tiempo transcurrió entre el eco de mis reflexiones y la inminente exposición. La lucha interna que había mantenido durante semanas se transformaba en una búsqueda de claridad y resolución. Decidí enfrentar las sombras que acechaban mi vida, y el deseo de salir adelante se convertía en mi motor. La primera tarea, aceptar mi pasado y darle un nuevo significado. Los días antes de la exposición, me sumergí en mis recuerdos y en los bocetos que resonaban con mis emociones más profundas. Cada trazo en la tela era una narración de mis fracasos y mis victorias, una forma de redescubrir mi esencia. Mientras trabajaba, sentía que la presión de la incertidumbre se disolvía lentamente. Con cada obra culminada, una sensación de satisfacción saturaba mi ser.
Finalmente, el día de la exposición llegó. Al entrar al espacio, el aroma a pintura fresca contrastaba con el murmullo expectante de los asistentes. Miré alrededor, reconociendo rostros familiares y otros nuevos, todos allí para acompañar mi viaje en este acto de vulnerabilidad. Con el corazón palpitando, decidí que era el momento de compartir no solo mis obras, sino también la historia que había forjado detrás de cada una. Consciente de que cada palabra contaba, subí al escenario. Con la voz firme, hablé de la casa que había vendido, del refugio que ocupaba un lugar especial en mi corazón. Explicaba cómo había sentido que esa acción era una liberación, la primera piedra en la construcción de un nuevo futuro. Pero también sabía que no podía volver la mirada sin confrontar las verdades ocultas. Compartí las luchas que había enfrentado como arquitecto, las injusticias que me habían llevado a perder mi identidad y el dolor que había alimentado mis palabras. Mientras hablaba, las miradas se intensificaban y las emociones se entrelazaban. Sentí que cada persona en la sala no solo escuchaba, estaba conectando su propia historia con la mía. Era un recordatorio de que todos llevamos dentro una historia de superación, un deseo colectivo de autenticidad y un anhelo por la conexión. Al concluir, la sala estalló en un murmullo de reconocimiento y respaldo. Los ecos de mis palabras resonaban en el aire, y en ese momento pude ver un destello de validación en los ojos de quienes me rodeaban. Había dado un paso adelante hacia la reconciliación con mi pasado, y la decisión de enfrentar mis verdades se manifestaba en este soporte emocional. En los días siguientes, el impacto de la exposición se extendió más allá del evento. Recibí correos de personas que se sentían inspiradas por mi historia, muchas de ellas compartieron sus propias batallas y el consuelo que había encontrado en mi relato. Cada mensaje se convirtió en un ladrillo que cimentaba mi nueva identidad profesional. Con el tiempo, decidí compartir públicamente mi experiencia, llevando mis obras a otros espacios donde los temas de autenticidad y resiliencia pudieran ser discutidos. Mi trabajo no era solo sobre arquitectura, era un legado donde cada diseño contaba una historia, donde el dolor se convertía en belleza a través de la creación. Así, construí un camino que integraba mi pasado con el presente. Ya no era solo un arquitecto luchando por reconocimiento, ahora me encontraba en un viaje de autocomprensión y autenticidad. Mis bocetos no solo aludían a estructuras físicas, sino que representaban la intrincada relación entre emociones y espacios. Al final, encontré la paz en saber que la casa que vendí no fue un símbolo de sacrificio, sino un punto de partida. Mi hogar, como definición personal, se convirtió en algo más que ladrillos y paredes, se transformó en la esencia de cada proyecto, en la pasión de una vida dedicada a dar forma a la historia humana a través de la arquitectura. Y así, en cada obra, en cada espacio creado, fusioné quien fui con quien estaba dispuesto a ser, un arquitecto no solo de estructuras, sino de sueños, emociones y una vida repleta de significado. Es momento de que ustedes también tomen acción. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean este mensaje de transformación personal. Comenten sus reacciones y teorías, queremos saber qué piensan. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de hacerlo.